Bienvenidos a una noche más en este espacio donde las sombras tienen voz, y donde a veces, la voz que escuchamos no viene de este lado del micrófono. Hay historias que uno cuenta con cierto gusto. Relatos lejanos, leyendas rurales, ecos de otros tiempos que, por más oscuros que sean, nos permiten dormir al terminar el programa. Pero hay otras historias. Historias que uno arrastra como una carga, que no quiere contar, pero que necesita sacar del pecho. Porque guardarlas es como dejar un cuarto cerrado con algo podrido adentro. Y a veces, ese olor se filtra, incluso por los cables. Esta noche no hablaremos de casas abandonadas, ni de brujas en los cerros. No. Esta noche les hablaré de algo que sucedió aquí, en esta cabina. En esta misma frecuencia desde donde ustedes me escuchan ahora. Historias que han marcado mi turno nocturno, y que con el tiempo me han hecho preguntarme, si esta estación realmente nos pertenece a nosotros, o si solo la estamos ocupando. Son 3 leyendas urbanas, si se les puede llamar así. Yo las viví, o me las confiaron personas que jamás volvieron a hablar del tema. Las 3 giran en torno a esta radio. Y las 3 me han quitado el sueño. Así que si están escuchando esto de madrugada, con las luces apagadas y los audífonos puestos, les recomiendo una cosa. No bajen el volumen. No cambien la estación. Y si oyen una voz que no es la mía, no le respondan. La última historia de esta noche es, para mí, la más desconcertante. Una que me obligó a quedarme callado por semanas. Una que me hizo mirar esta cabina con otros ojos. Y créanme, si después de escucharla siguen sintiendo que están solos, serán más valientes que yo. Pero primero, la primera historia sucede hace algunos años, cuando la estación intentó relanzarse con una nueva frecuencia, y la voz de alguien que ya no estaba con nosotros decidió no quedarse callada. No suelo contar esto al aire. Por años, cada vez que mis dedos rozaban el botón de grabación para dejar testimonio, algo me detenía. Una presencia, un presentimiento, o tal vez solo el miedo de que contar esta historia le diera forma. Como si al pronunciarla, la trajera de regreso. Pero esta noche es distinta. Porque la siento cerca. Porque algo ha cambiado. Corría el año 2014 cuando esta estación, la misma donde ahora les hablo, decidió intentar algo nuevo. Después de una larga pausa, varios años fuera del aire y algunos litigios extraños que nadie quiso explicar, un nuevo equipo directivo tomó las riendas. Se compraron consolas nuevas, micrófonos de última generación y, sobre todo, una nueva frecuencia, 103.1 FM. Recuerdo bien aquella noche de reapertura. Era octubre. Llovía. El cielo tenía esa luz enferma de los días que no quieren morir. A mí me tocó hacer el primer turno nocturno, como un gesto simbólico. Querían que la estación volviera a la vida justo a la medianoche, con una voz al aire. Y esa voz fue la mía. Pero no fui el primero. Hubo alguien antes que yo. Un locutor llamado Samuel Echeverría, cuya historia nunca apareció en las notas oficiales. Ni siquiera en los registros digitales. Tuve que buscar su nombre en los archivos físicos, en cajas húmedas olvidadas en un rincón del almacén. Cajas que, curiosamente, nadie más recordaba haber visto. Samuel fue, según descubrí, el último en hablar al aire antes del cierre abrupto de la estación original, en el año 1998. Lo que ocurrió aquella noche nunca quedó del todo claro. Se hablaba de un colapso en vivo, de una muerte súbita, incluso de un infarto. Pero entre los papeles que encontré había algo más inquietante, un recorte de periódico con una sola línea subrayada. Murió al aire. Con los ojos abiertos y la voz encendida. No había grabación oficial. Pero había una cinta. Una sola. Rebobinada. Etiquetada con letra temblorosa, no escuchar. Y lo peor es que, lo hice. La reproducí en la madrugada, semanas después de mi primer turno. Estaba solo en la estación. El técnico se había ido, y yo tenía horas por delante. Lo hice por curiosidad, por insomnio, o por una fuerza que no era del todo mía. Lo que escuché no era una transmisión común. Era una voz, pero no solo eso. Era una presencia encapsulada en audio. Samuel hablaba como si supiera que alguien lo escucharía muchos años después. No mencionaba fechas, ni eventos actuales, sino descripciones generales, sensaciones, advertencias. Lo más inquietante fue cuando dijo, con voz rota: si estás oyendo esto, tú eres el siguiente. Lo que me escuchó a mí, también te está escuchando a ti. Pensé que era un truco.
Un montaje. Pero entonces ocurrió lo imposible. En los últimos segundos de la cinta, la voz cambió. Ya no era Samuel. Era la mía. Era yo, hablando desde esa misma cabina, con una frase que nunca había dicho. Y cuando escuches tu nombre, ya será tarde. Esa noche, la consola empezó a fallar. Las luces parpadearon. El reloj digital se congeló exactamente a las 3:13 de la madrugada, y hasta hoy, esa hora se queda fija en la pantalla durante segundos cada vez que paso por aquí. Desde entonces, han pasado cosas. Transmisiones que no provienen de la cabina. Audios sin origen, con voces que ya no existen. Y más de una vez, mientras leo estos relatos, he oído a alguien susurrando mi nombre en los auriculares. Lo peor es que los oyentes también lo han escuchado. He recibido mensajes diciendo, ¿quién era esa voz que habló contigo al final? O peor aún, me llamó por mi nombre. ¿Cómo sabía quién era yo? No puedo probar nada. Pero sé que hay algo, una especie de eco atrapado entre las frecuencias, que usa nuestras voces como vehículo. No muere. Solo se reinventa con cada transmisión. Tal vez por eso la estación fue cerrada antes. Tal vez por eso nadie habla de Samuel. Porque hay cosas que no deberían salir al aire. Pero lo hacen. Una y otra vez. Mientras alguien las escuche. Así que si esta noche sientes que mi voz suena un poco distinta, que hay un segundo de retardo, o una sombra detrás de cada palabra, no estás loco. No estás solo. Solo te pido una cosa. No rebobines este relato. No lo escuches 2 veces. Porque lo que sea que nos observa desde el otro lado de la frecuencia, aprende rápido. La segunda historia ocurre poco después del reinicio de transmisiones, cuando una frecuencia abierta empezó a emitir cosas que nadie programó, y cuya fuente jamás pudimos rastrear. Los que trabajamos en radio de madrugada desarrollamos una especie de sexto sentido. Una sensibilidad para detectar cuando algo no va bien, aunque todo parezca en orden. El silencio, por ejemplo, nunca es completo. Siempre hay un zumbido de fondo, una presencia vibrando entre los cables. Y cuando esa vibración cambia, lo sentimos en la piel antes que en los oídos. Fue en noviembre, poco después del incidente con la cinta de Samuel, cuando empezaron a llegar reportes de una emisión extraña. Una frecuencia aparentemente abierta que, durante algunos minutos, tomaba el control del dial. No tenía identificador, no tenía firma. Solo una serie de sonidos. Al principio pensamos que era una interferencia. Algún experimento de una estación universitaria, o tal vez señales rebotadas desde otro estado. Pero había algo que no encajaba. La señal aparecía siempre a la misma hora exacta, 2:33 de la mañana. No importaba el día, ni las condiciones climáticas. Y siempre duraba exactamente 7 minutos. Yo mismo decidí escucharla una noche. No lo hice desde la cabina. Me fui al coche, estacionado justo fuera de la estación, con la radio encendida, y esperé. A las 2:32 ya tenía la piel de gallina, sin saber por qué. A las 2:33, la estática cambió. Lo primero fue un zumbido, profundo, como si el motor de un barco se activara bajo tierra. Luego una voz, o lo que parecía una voz. Pero no hablaba. Lloraba. Un lamento grave, como si viniera desde el fondo de un pozo. Después, empezaron los nombres. Nombres completos. Fechas de nacimiento. Escuché 3 nombres esa noche. Los busqué. Los 3 habían muerto en accidentes recientes, todos a la misma hora, 2:33 de la madrugada. Aquello ya no era una interferencia. Era un registro. Un catálogo de fallecimientos, transmitido en tiempo real, como si una entidad estuviera notificando a alguien. Intentamos grabarlo. Nunca se registraba. Intentamos rastrear la señal. Era como si viniera de todas partes, y de ninguna. Una madrugada, cometí el error de quedarme escuchando toda la emisión con auriculares. A los 5 minutos, me sangró la nariz. A los 6, empecé a oír mi nombre. Pero no era mi voz. Era la de mi madre, muerta hacía años. Diciendo mi nombre una y otra vez, entre suspiros y risas. No sé cuánto tiempo más estuve ahí, paralizado. Pero cuando abrí los ojos, ya era de día. La batería del auto se había muerto. Y la radio aún seguía encendida,
aunque no estaba conectada. Desde esa noche, nadie más quiso monitorear esa frecuencia. Los técnicos la bloquearon del panel, sellaron el acceso, e incluso desconectaron ciertas antenas para evitar la supuesta interferencia. Pero hay quienes aseguran que si te alejas lo suficiente de la ciudad, si encuentras un terreno alto, despejado, sin luces, puedes volver a oírla. Dicen que cada nueva transmisión anuncia una muerte que aún no ha ocurrido. Y que si alguna vez escuchas tu nombre entre los próximos, ya no podrás apagar la radio. La tercera historia ocurrió en uno de los rincones más olvidados de esta estación, una cabina antigua, que se suponía fuera de servicio, pero desde donde algo seguía transmitiendo, incluso cuando nadie estaba dentro. Hubo un tiempo en que esta estación tenía más personal. Varias cabinas, varias voces. Cuando regresé en 2014, solo una estaba activa, la cabina 1, la principal. Pero el edificio es más antiguo. Y en el extremo más oscuro del pasillo, justo donde las luces empiezan a fallar, hay una puerta que lleva a la cabina 4. Nunca fue remodelada. No tenía señal asignada. No estaba conectada al servidor. Y sin embargo, seguía encendida. Una noche, después de mi turno, fui al archivo para dejar unos papeles. En el camino, noté que había una luz prendida al fondo del pasillo. Era tenue, oscilante, como si viniera de una lámpara vieja. Era la cabina 4. La puerta estaba entreabierta. Y desde dentro, alguien hablaba. Pensé que algún técnico la estaba usando. Me acerqué. Pero cuando entré, no había nadie. Solo una silla girando lentamente. Y un micrófono antiguo, encendido, con la luz roja parpadeando como si estuviera al aire. Lo más inquietante fue que la voz no cesó. Seguía saliendo por el monitor. No era en vivo. Era una grabación. Pero no de este tiempo. Reconocí esa voz. Era mi abuelo. Un hombre que jamás trabajó en radio. Un hombre que murió antes de que yo naciera. Hablaba como si lo hiciera desde el otro lado de una niebla espesa. Decía cosas sin sentido, o tal vez, cosas que aún no han ocurrido. Mencionaba fechas que están por venir. Lugares que aún no han sido construidos. Y luego, mencionó mi nombre. Lo hizo como un suspiro. No me atreví a apagar nada. Solo cerré la puerta y me fui. Desde entonces, esa cabina ha permanecido cerrada. Pero cada cierto tiempo, los ingenieros detectan una transmisión aislada, imposible, como si alguien hablara desde una frecuencia fantasma, que no tiene entrada registrada. Y todos coinciden en algo. No importa qué voz se escuche, siempre parece estar hablándole a alguien en específico. Como si supiera quién escucha en ese momento. ¿Quién graba esas voces? ¿Desde cuándo? ¿Y para quién? Hay quien dice que la cabina 4 no pertenece a esta estación. Que es solo una puerta mal cerrada a otro lugar. Y que, cuando se enciende su luz, alguien te está buscando desde el otro lado del micrófono. Y así, entre cables antiguos, voces sin dueño y frecuencias que no deberían existir, llegamos al final de esta transmisión. Si siguen conmigo a estas horas, quiero agradecerles. No todos tienen el valor de escuchar estas historias hasta el final. No todos entienden lo que es hablarle a la oscuridad, noche tras noche, esperando no recibir una respuesta. Porque la radio, al final, es una conversación con lo invisible. Y a veces, lo invisible contesta. Esta noche hemos abierto puertas que no debimos. Pero no se preocupen. La señal se va desvaneciendo. Los micrófonos se enfrían. La ciudad empieza a despertar. Solo recuerden una cosa. Si algún día encienden la radio a las 2:33 de la madrugada y escuchan su nombre, no pregunten quién lo dijo. No respondan. Y por ningún motivo, no contesten de vuelta. Porque si lo hacen, la señal ya será parte de ustedes. Hasta la próxima noche. Si es que hay próxima. Buenas noches.